volviste a la grabación. Ahí volví. Y el gluco conjugado un 60%. Sodio. Y de sodio, 2 troza o Doc, te escuché entrecortado. la realización del Se escucha para entrecortado. recordado, no sé, Sí, acá entrecortado. no hay. Sí, creo que ahora sí. Sí, exacto, exactamente. Se graba. O voy para atrás, uno más para atrás. Yo les decía que en las sustancias con pK ácido, la mitad está ionizada y la mitad está sin ionizar. La forma ionizada es la forma activa, la forma no ionizada es la forma que se va a eliminar a nivel urinario. Si ustedes quieren captar o atrapar todo lo que es la fórmula ionizada, le tienen que adicionar una sustancia que sea, digamos, sustancia ionizada. Por eso se llama atrapamiento iónico. Y acá, como el ácido tetrahidrogenasa siempre prolongado, sistema entre 100 a lo que sea paracetamol, no es una droga derivada. Veamos qué pasa con el paracetamol o acetoaminofeno. La droga, el paracetamol, no es una droga derivada de la aspirina, como todos piensan. Es un derivado de las fenaticinas, o sea que las anilinas y el paracetamol serían de la misma familia. Y en general, no es una droga que genere un efecto antiinflamatorio, sino que tiene un efecto fundamentalmente antifebril y analgésico, ¿sí? Acá vamos a tener una salvedad que la intoxicación puede ser, sí, intencional, con fines suicidas, o accidental, a nivel de los chicos o de los ancianos, y que también podemos tener una intoxicación aguda, que es lo más común que van a encontrar, o crónica. Y esa intoxicación crónica va de la mano de algunos factores que estarían ahí dando vueltas. Primero, cuando hay una disfunción de glutatión en el medio. Después, cuando son alcohólicos crónicos, que ya están también alteradas la parte hepática, entonces tienen más predisposición a afectarse. El tratamiento con drogas anticonceptivas, porque antes los anticonceptivos tenían un alto nivel hormonal, entonces generaban un cuadro de hígado graso, ¿sí? Una insuficiencia hepática o cuando se consumen a altas dosis. Entonces, tienen que tener presente que el órgano que está afectado a nivel de la aspirina era el riñón que provoca una nefritis intersticial aguda o una nefropatía aguda, mientras que en el paracetamol la droga que más, o sea, el órgano, perdón, que más está afectado es el hígado, dando una hepatitis tóxica fulminante después de las 48 a 72 horas que no revierte el cuadro clínico, que pueden llegar a culminar en un trasplante, ¿sí? Por eso es importante esto. Bien, dentro del paracetamol, el paracetamol tiene se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal, se une a proteínas plasmáticas, pero menos que la aspirina, ¿sí? Y el componente en sí del paracetamol se va a conjugar con componentes sulfoconjugados y glucoconjugados, o sea, con glucurónico y con sulfuros, ¿sí? Y una pequeña porción va a ser un efecto tóxico, va a generar un metabolito tóxico. Esperen que me están mandando un mensajito. Bien. El paracetamol inhibe muy poquito la ciclooxigenasa, por lo tanto, si ustedes tienen que darle paracetamol a alguien que tenga un sufrimiento a nivel gástrico, no es tan lesivo a nivel de la mucosa gástrica, ¿eh? No tiene efecto antiinflamatorio tampoco, porque no genera un cuadro de tipo AINE, no es un AINE, sí tiene efecto analgésico, calma el dolor y calma la fiebre también. Y el órgano afectado es el hígado. Observen esto, ¿sí?
El paracetamol tiene dos tipos de metabolización. Ahí vamos. El paracetamol tiene dos tipos de metabolización a nivel de los sulfoconjugados, y vean ustedes el porcentaje, 35, ay se me fue el lápiz, el 35%, y el glucoconjugado un 60%. Esto hace un 95%, por lo cual ese 5% que ustedes se preguntarán dónde está, ¿sí?, es el que activa la citocromo P450, es el que genera ese metabolito tóxico, ese metabolito hepatotóxico, que es el N, lo que tienen acá abajo, N-acetil, bueno, paraminobenzoquinolamina. Ese componente tóxico me va a mí a generar el cuadro hepático, el cuadro lesivo a nivel hepático fundamentalmente. ¿Y de qué depende eso? Bueno, en condiciones normales, esto es el metabolito, y a través de compuestos que tienen glutatión, me van a eliminar a mircaptúrico y cisterina por orina. Este compuesto, por eso quería que lo vieran anteriormente, fíjense en ustedes y recuérdenlo un cachito. ¿Bien? ¿Ven? Este componente, vamos a ver qué pasa cuando hay glutatión y cuando no hay glutatión. ¿Sí? Cuando hay glutatión, la N-acetilparaminobenzoquinolamina se va a metabolizar ácido mercaptúrico y cisteína, y se acabó, ahí se terminó. Pero si no hay glutatión, ahí viene el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos grupos, este N-acetilparaminobenzoquinolamina sube en componentes totalmente importantísimos y tóxicos que hacen que afecte la parte hepática por un mecanismo que se denomina mecanismo de lipoperoxidación, que se une a grupos dioles de las células hepáticas, las lesiona a nivel centrolobulillar. Y esto es importante porque a nivel de la anatomía patológica, si es centrolobulillar me está indicando un tóxico, en cambio si es paralobulillar o periportal me estaría indicando otro tipo de tóxico. Generan necrosis hepática, y esa necrosis hepática puede ser de forma masiva, irreversible, y puede a nivel centrolobulillar. Y esto es importante porque a nivel de la anatomía patológica, si es centrolobulillar me está indicando un tóxico, en cambio si es paralobulillar o periportal me estaría indicando otro tipo de tóxico. Generan necrosis hepática, y esa necrosis hepática puede ser de forma masiva, irreversible, y puede terminar en un trasplante para ese paciente, ¿sí? Si esto no se revierte, el paciente no puede eliminarlo ni conjugado ni sulfoconjugado, ni puede eliminar el mercaptúrico por orina, y entonces aparece el cuadro de lesión a nivel hepática. Así como hay un componente, o sea, un normograma para el ácido acetilsalicílico, también tenemos un normograma para el paracetamol. Cuando yo tengo que evaluar si el cuadro clínico del paracetamol es hepatotóxico o es no hepatotóxico, lo que hago es transpolar la concentración de acetaminofeno en sangre a través del tiempo. Y eso me va a dar a mí un sistema de ejes cartesianos que se denomina normograma de Rumac-Matthew. Lo mismo que pasaba en el acetilsalicílico, pero acá es en el paracetamol, normograma de Rumac-Matthew. Y esto me da la posibilidad de que una ingesta tóxica de paracetamol sea tóxica o a nivel hepático, o no sea hepatotóxica, ¿sí? Lo que tengo que hacer, a diferencia del paracetamol, es corroborarlo, digamos, después de las 4 horas de la ingesta. Listo. Dentro del cuadro clínico nosotros vamos a tener
3 etapas. La primera etapa, que es la primera etapa dentro de las menos de 24 horas, en donde el sujeto consumió la gran cantidad de paracetamol, no hay lesiones en el hígado, está asintomático o puede tener por ahí síntomas que no hay demasiado tipo de especificidad, es decir, náuseas, vómitos, palidez, bueno, malestar general. Después puede haber una segunda etapa que puede resolverse o no. Si no se resuelve esa segunda etapa, yo voy a tener entre las 24 y 72 horas una necrosis a nivel del hígado, con una manifestación que es el dolor en el cuadrante del hipocondrio derecho porque se distiende la cápsula, y aparte de nivel funcional me va a aumentar las transaminasas, voy a tener un hepatograma totalmente alterado y una prolongación del tiempo de la protrombina. A medida que sigue eso, sigue el cuadro tóxico proliferando, voy a tener la etapa 3. Y fíjense en acá, esto quiero que hagan una salvedad entre las 72 y 96 horas. Esto es importante porque cuando yo doy la N-acetilcisteína, que es el antídoto de este componente, tengo para dar 17 tomas, 17 dosis. ¿Por qué? Porque las 17 dosis, si yo las veo y las evalúo cada cuánto la tengo que tomar, abarca este tiempo. Si yo antes de estas 72 horas no revierto el cuadro, me paso a una etapa 3 que es irreversible y que lesiona el órgano de una forma bastante intensa, que puede terminar en un cuadro, un trasplante hepático, porque se elevan las transaminasas, se suman otras complicaciones, como por ejemplo encefalopatía, alteraciones de respiratorios, hemorragia y demás, que terminan comprometiendo la vida del paciente. Entonces, un laboratorio, puedo dosar paracetamol en sangre. Recuerden que a diferencia de la aspirina, que yo la dosaba a las 6 horas de la ingesta, de la primera ingesta masiva, acá la doso a las 4 horas de la ingesta de paracetamol. Le puedo hacer, obviamente, un hepatograma para ver cómo está, amilasa, tiempos de coagulación, función renal y demás. Pero teniendo en cuenta fundamentalmente en el hepatograma la bilirrubina, las transaminasas y en el coagulograma el tiempo, la prolongación de ese tiempo de coagulación. El tratamiento de base que tenemos en una función renal y demás, pero teniendo en cuenta fundamentalmente en el hepatograma la bilirrubina, las transaminasas y en el coagulograma el tiempo, la prolongación de ese tiempo de coagulación. El tratamiento de base que tenemos en una intoxicación con paracetamol es la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína, ¿qué es lo que me va a dar a mí? Los grupos sulfidrilos que me posibilitan, dadores de glutatión, para poder transformar ese componente que vimos antes, que es la N-acetilparabenzoquinoenamina, en ácido mercaptúrico y cisteína y eliminarlos por orina, ¿sí? También puedo tener metionina y otros componentes, pero lo básico es la N-acetilcisteína. Por eso hay componentes que tienen paracetamol con N-acetilcisteína para evitar que haya o que caiga el paciente en una situación tóxica, ¿sí? Doc, Y una el pregunta. sí, ¿La dale. FEMUC no es para la congestión bronquial? Sí, sí, pero tiene justamente componentes de grupos sulfidrilos que dan glutatión y me evita la intoxicación. O sea, yo le doy Por al eso, paciente 36 tomas. no, 36 no, no, 36 no, no, Perdón, An 17 dosis. son ¿Cada 17 cuánto? dosis. Vos le das 17 dosis cada 4 horas. O sea, le das una dosis, la repetís a las 4 horas, la repetís a las 4 horas, la repetís a las 4 horas y vas monitoreando cómo está el paracetamol en sangre, ¿sí? Si vos dentro de, o sea, antes de las 17 tomas,
llegás a una concentración de paracetamol por debajo de los niveles tóxicos, es decir, de 200, vos tenés que tener este nomograma, listo, ¿eh? Cuando vos tenés que no tenga lo estás bajando menos de 200 o 140 miligramos por kilo, entonces vos podrías darle unas dosis más y cortar la N-acetilcisteína. En el caso de que el paciente no responda, le seguís dando la dosis hasta completar las 17 tomas. No más de eso, porque las 17 tomas están implicando el que está llegando el sujeto a este tiempo, ¿entendés? Entonces, si vos antes de las 72 horas no revertiste el cuadro, el paciente, por más que le des 200 millones de dosis, todo este cuadro ya no se puede revertir y ya está entrando en una alteración hepática ya grave, ya está la necrosis instalada. ¿Comprendés? Sí, doctor. Listo. Por eso les decía que hay fórmulas en donde se combina paracetamol con Acemuc para evitar que el sujeto tenga, si es un hepatópata o si tiene o si es una mujer con consumo de, qué sé yo, de anticonceptivos, o si es una persona que tiene una insuficiencia hepática o si es un alcohólico. Entonces, para evitar que se intoxique, si toma paracetamol para bajar la fiebre o algo por el estilo, que no se intoxique, entonces le dan compuestos combinados. Ya vienen con el compuesto aparte. O sea, no es un antídoto la N-acetilcisteína. Forma parte de un cuadro para desintoxicarlo. Proporciona dadores de glutatión, ¿sí? ¿Se entendió? Bien, Sí, doctor. ustedes me preguntarán, gracias, ustedes me preguntarán por qué si tiene tantos componentes tóxicos se utiliza en los chicos. Porque los chicos tienen más desarrollado su mecanismo de sulfoconjugación. Entonces es menos probable de que el niño genere ese metabolito que es la N-acetilparabenzopyrenina. Por otro lado, tiene mayor capacidad para generar glutatión y eso lo hace al niño con efectos protectores a nivel hepático mucho más importantes que en el adulto, por lo cual el niño, se recomienda en el niño darle paracetamol y no drogas de tipo aspirina, ¿sí? Mal pronóstico cuando hay tratamiento tarde, cuando hay una acidosis metabólica severa, que no lo trato ni lo puedo corregir, cuando está alterado todo el tiempo de coagulación y además tengo un componente urinario, una creatinina urinaria importante a nivel sérico, más de 3.4, y aparte la encefalopatía grave que me está indicando que ese paciente entró en la tercera etapa. Mientras el paciente no recibe, y aparte la encefalopatía grave que me está indicando que ese paciente entró en la tercera etapa. Mientras el paciente no recibe, digamos, un tratamiento específico, que sería el trasplante hepático ya en una etapa última, tengo que hacer un tratamiento de sostén, sigo teniendo que hacer tratamientos, entonces le doy plasma fresco, le doy lactulosa, eventualmente le puedo dar omeprazol, pero está discutido porque se da para protección de la mucosa gástrica. En el caso del paracetamol no hay problema, salvo que tendría lo que es el mecanismo de estrés, estar un paciente en un cuadro de estas características grave. La falla hepática al cuarto día, que es entre los 72 y 96 horas, si no responde, se lo coloca en lista de trasplante. Y mientras tanto se le puede dar hemodiálisis y hemoperfusión en el caso de que entre en la tercera etapa con un componente urinario también agregado, ¿sí?
Recuerden que el diagnóstico diferencial, digamos, cuando hay un fallo grave hepático, también agregado. ¿Sí? Recuerden que el diagnóstico diferencial, digamos, cuando hay un fallo grave hepático, lo deben hacer con las manitas faloides, que es un hongo, una seta, ¿eh? Y con el tetracloruro de carbono, que es un hidrocarburo, que también me produce un cuadro hepático bastante importante, pero no a nivel centrolobulillar, sino a nivel perilobulillar. Por eso se ve a nivel de la anatomía patológica, ¿sí? Entramos a tóxicos, no tóxicos, entramos a medicamentos que potencialmente pueden llegar a producir efectos tóxicos cuando tienen determinadas características. Esto lo ven en farmacología. Uno de ellos es la digoxina. La digoxina, que tiene pacientes de riesgo, como los ancianos que están polimedicados, las cardiopatías, la insuficiencia respiratoria aguda, la hepática, el hipotiroidismo, cuando hay tratamientos combinados con quinidina y beta bloqueantes de los canales de calcio, porque alteran el potencial de acción a nivel del ciclo cardíaco, entonces prolongan ese potencial de acción. Y en sí la digital lo que hace es inhibir la ATPasa, impidiendo los transportes de electrones, y tiene distintos efectos cronotrópicos, batmotrópicos, sinotrópicos, que son negativos. Cardíaco, de riesgo, como los cuando tienen determinadas características. Esto lo ven en farmacología. Uno de ellos es la digoxina. La digoxina, que tiene pacientes de riesgo, como los ancianos que están polimedicados, las cardiopatías, la insuficiencia respiratoria aguda, la hepática, el hipotiroidismo, cuando hay tratamientos combinados con quinidina y beta bloqueantes de los canales de calcio, porque alteran el potencial de acción a nivel del
del ciclo cardíaco, entonces prolongan ese potencial de acción. Y en sí la digital lo que hace es inhibir la ATPasa, impidiendo los transportes de electrones, y tiene distintos efectos cronotrópicos, batmotrópicos, sinotrópicos, que son negativos. Hay que diferenciar acá lo que es la intoxicación digitálica de la cubeta digitálica. La intoxicación digitálica es un conjunto de signos y de síntomas que ustedes ven ahí a nivel digestivo, neurológico, oftalmológico y cardíaco, ¿sí? Esto es la intoxicación digitálica, que se expresa en el paciente, que en algún paciente más que otro, sobre todo en los pacientes que tienen riesgo, como por ejemplo los ancianos, y que por cualquier circunstancia que tengan alguna infección urinaria o que le provoque algún medicamento, como están polimedicados, diarrea, vómitos, se agrava todo este cuadro cuando están con drogas de tipo digitálico. Entonces aparece una intoxicación digitálica con más náuseas, con vómitos, con diarrea, con trastornos neurológicos, trastornos visuales, trastornos auditivos, trastornos oftalmológicos y aparte trastornos cardíacos, ¿sí? Entonces, deben, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. En la intoxicación digitálica, uno ¿qué hace? Como tiene una bradicardia muy importante, le coloca ampollas de atropina, trata de colocarle marcapaso transitorio definitivo. Cuando hay una estabilidad hemodinámica y veo en el electrocardiógrafo que tiene una frecuencia muy baja, aparece esta bradiarritmia, que hay que colocarle infusiones continuas de atropina y colocarlo al paciente en una unidad de cuidados intensivos o una unidad coronaria. Recuerden, y para su conocimiento, que hay un antídoto con anticuerpos antidigital FAB específicos que están en algunos lugares y en otros no. Pero si los van a usar en una intoxicación digitálica, es en este tipo de cuadros, no en la cubeta digitálica. Y en la cubeta digitálica ¿qué es? Es una expresión en donde a nivel electrocardiográfica que me estaría indicando que el paciente está impregnado o está en tratamiento con digoxina, que es una depresión del ST con ondas R altas en 1 ABL, que es cara anterolateral, B4 y B6, que es la parte de tabique y cara posterior. Entonces, se puede o no asociar a la inversión de la onda T. Y en el electro lo vemos como una depresión en 1, en ABL, y de B4, B5 y B6. Esto, como vienen acá en estas derivaciones izquierdas, tengo que hacer diagnóstico diferencial con un infarto o un bloqueo auriculoventricular de la rama izquierda, ¿sí? Siempre, o un subendocárdico cuando tengo esto. Por eso, aparte de hacerle toda la batería de laboratorio, también le hago enzimas cardíacas, ¿sí? Y el electro, por supuesto, ¿no? Vamos a ver el hierro. ¿Por qué? ¿Se entendió? Conocimientos que hay antídotos que no recibe, digamos, un tratamiento de cosa gástrica grave, diálisis, que el diagnóstico y con el tetracloruro, pero no a nivel centrolobulillar, sino a tóxicos no tóxicos. Entramos a medicamentos que potencialmente pueden llegar a producir efectos tóxicos cuando tienen determinadas características. Esto lo ven en farmacología. Uno de ellos es la digoxina. La digoxina, que tiene pacientes de riesgo como los ancianos que están polimedicados, las cardiopatías, la insuficiencia respiratoria aguda, la hepática, el hipotiroidismo, cuando hay tratamientos combinados con quinidina y beta bloqueantes de los canales de calcio, porque alteran el potencial de acción a nivel del ciclo cardíaco, entonces prolongan ese potencial de acción. Y en sí la digital lo que hace es inhibir la ATPasa, impidiendo los transportes de electrones, y tiene distintos efectos cronotrópicos, batmotrópicos, sinotrópicos, que son negativos. Hay que diferenciar, prolongan ese potencial de acción. Y en sí la digital lo que hace es inhibir la ATPasa,
impidiendo los transportes de electrones y tiene distintos efectos cronotrópicos, batmotrópicos, sinotrópicos, que son negativos. La TPasa, impidiendo los transportes de electrones y tiene distintos efectos cronotrópicos, batmotrópicos, sinotrópicos, que son negativos. TPasa, impidiendo los transportes de electrones y tiene distintos efectos cronotrópicos, batmotrópicos, sinotrópicos, que son negativos. Hay que diferenciar acá lo que es la intoxicación digitálica de la cubeta digitálica. La intoxicación digitálica es un conjunto de signos y de síntomas que ustedes ven ahí a nivel digestivo, neurológico, oftalmológico y cardíaco, ¿sí? Esto es la intoxicación digitálica, que se expresa en el paciente, que en algún paciente más que otro, sobre todo en los pacientes que tienen riesgo, como por ejemplo los ancianos, y que por cualquier circunstancia que tengan alguna infección urinaria o que le provoque algún medicamento, como están polimedicados, diarrea, vómitos, se agrava todo este cuadro cuando están con drogas de tipo digitálico, entonces aparece una intoxicación digitálica con más náuseas, con vómitos, con diarrea, con trastornos neurológicos, trastornos visuales, trastornos auditivos, trastornos oftalmológicos y aparte trastornos cardíacos, ¿sí? Entonces, deben, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. Entonces, deben, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. En la intoxicación digitálica, uno que hace, como tiene una bradicardia muy importante, le coloca ampollas de atropina, trata de colocarle marcapaso transitorio definitivo. Cuando hay una instabilidad hemodinámica y veo en el electrocardiógrafo que tiene una frecuencia muy baja, aparece esta bradiarritmia, que hay que colocarle infusiones continuas de atropina y colocarlo al paciente en una unidad de cuidados intensivos o una unidad coronaria. Recuerden, y para su conocimientos, que hay un antídoto con anticuerpos antidigital FAP específicos que están en algunos lugares y en otros no. Pero si lo van a usar en una intoxicación digitálica es en este tipo de cuadros, no en la cubeta digitálica. Y en la cubeta digitálica, ¿qué es? Es una expresión en donde a nivel electrocardiográfica que me estaría indicando que el paciente está impregnado o está en tratamiento con digoxina, que es una depresión del ST con ondas R altas en 1 ABL, que es cara anterolateral, B4 y B6, que es la parte de tabique y cara posterior. Entonces, se puede o no asociar a la inversión de la onda T. Y en el electro lo vemos como una depresión en 1, en ABL, y de B4, B5 y B6. Esto, como vienen acá en estas derivaciones izquierdas, tengo que hacer diagnóstico diferencial con un infarto o un bloqueo auriculoventricular de la rama izquierda, ¿sí? Siempre, o un subendocárdico cuando tengo esto. Por eso, aparte de hacerle toda la batería de con trastornos neurológicos, expresa en el paciente potencial de acción. Y cuando, bueno, en sí la digital lo que hace es inhibir la TPasa, impidiendo los transportes de electrones y tiene distintos efectos cronotrópicos, batmotrópicos, sinotrópicos, que son negativos. Hay que diferenciar acá lo que es la intoxicación digitálica de la cubeta digitálica. La intoxicación digitálica es un conjunto de signos y de síntomas que ustedes ven ahí a nivel digestivo, neurológico, oftalmológico y cardíaco, ¿sí? Esto es la intoxicación digitálica, que se expresa en el paciente, que en algún paciente más que otro, sobre todo en los pacientes que tienen riesgo, como por ejemplo los ancianos, y que por cualquier circunstancia que tengan alguna infección urinaria o que le provoque algún medicamento, como están polimedicados, diarrea, vómitos, se agrava todo este cuadro cuando están con drogas de tipo digitálico, entonces aparece
una intoxicación digitálica con más náuseas, con vómitos, con diarrea, con trastornos neurológicos, trastornos visuales, trastornos auditivos, trastornos oftalmológicos y aparte trastornos cardíacos, ¿sí? Entonces, deben, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. En la intoxicación digitálica, uno que hace, como tiene una bradicardia muy importante, le coloca ampollas de atropina, trata de colocarle marcapaso transitorio definitivo. Cuando hay una instabilidad hemodinámica y veo en el electrocardiógrafo que tiene una frecuencia muy baja, aparece esta bradiarritmia que hay que colocarle infusiones continuas de atropina y colocarlo al paciente en una unidad de cuidados intensivos o una unidad coronaria. Recuerden, y para su conocimiento, que hay un antídoto con anticuerpos antidigital FAP específicos que están en algunos lugares y en otros no. Pero si los van a usar en una intoxicación digitálica es en este tipo de cuadros, no en la cubeta digitálica. Y en la cubeta digitálica, ¿qué es? Es una expresión a nivel electrocardiográfica que me estaría indicando que el paciente está impregnado o está en tratamiento con digoxina, que es una depresión del ST con ondas R altas en 1 ABL, que es cara anterolateral, B4 y B6, que es la parte de tabique y cara posterior. Entonces, se puede o no asociar a la inversión de la onda. Vemos como una depresión en 1, en ABL, y de B4, B5 y B6. Esto, como vienen acá en estas derivaciones izquierdas, tengo que hacer diagnóstico diferencial con un infarto o un bloqueo auriculoventricular que es una depresión del diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. En la intoxicación digitálica se pasa impidiendo los ancianos que están polimedicados, las cardiopatías, la insuficiencia respiratoria, trópicos. Esto es, por ejemplo, los ancianos. Se agrava trastornos neurológicos, caso de la digoxina, como tiene una bradicardia muy importante, le coloca neurológicos. Me faltan. Y aparte trastornos cardíacos, ¿sí? Entonces, deben, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. Con diarrea, con trastornos neurológicos, trastornos visuales, trastornos auditivos, trastornos oftalmológicos y aparte trastornos cardíacos, ¿sí? Entonces, deben, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. Con diarrea, con trastornos neurológicos, trastornos visuales, trastornos auditivos, trastornos oftalmológicos y aparte trastornos cardíacos, ¿sí? Entonces, deben, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. En la intoxicación, con trastornos neurológicos, trastornos visuales, trastornos auditivos,
trastornos oftalmológicos y aparte trastornos cardíacos, ¿sí? Entonces, deben, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. En la intoxicación digitálica, uno que hace trastornos visuales, trastornos auditivos, trastornos oftalmológicos y aparte trastornos cardíacos, ¿sí? Entonces, deben, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. En la intoxicación digitálica, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. En la intoxicación digitálica, que se expresa en el paciente, que en algún paciente más que otro, sobre todo en los pacientes que tienen riesgo, como por ejemplo los ancianos, y que por cualquier circunstancia que tengan alguna infección urinaria o que le provoque algún medicamento, como están polimedicados, diarrea, vómitos, se agrava todo este cuadro cuando están con drogas de tipo digitálico, entonces aparece una intoxicación digitálica con más náuseas, con vómitos, con diarrea, con trastornos neurológicos, trastornos visuales, trastornos auditivos, trastornos oftalmológicos y aparte trastornos cardíacos, ¿sí? Entonces, deben, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. En la intoxicación deben, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. La intoxicación digitálica, que se expresa en el paciente, que en algún paciente más que otro, sobre todo en los pacientes que tienen riesgo, como por ejemplo los ancianos, y que por cualquier circunstancia que tengan alguna infección urinaria o que le provoque algún medicamento, como están polimedicados, diarrea, vómitos, se agrava todo este cuadro cuando están con drogas de tipo digitálico, entonces aparece una intoxicación digitálica con más náuseas, con vómitos, con diarrea, con trastornos neurológicos, trastornos visuales, trastornos auditivos, trastornos oftalmológicos y aparte trastornos cardíacos, ¿sí? Entonces, deben, en el caso de la digoxina, diferenciar una infección urinaria o que le provoque algún medicamento, como están polimedicados, diarrea, vómitos, se agrava todo este cuadro cuando están con drogas de tipo digitálico, entonces aparece una intoxicación digitálica con más náuseas, con vómitos, con diarrea, con trastornos neurológicos, trastornos visuales, trastornos auditivos, trastornos oftalmológicos y aparte trastornos cardíacos, ¿sí? Entonces, deben, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. En la intoxicación digitálica, uno que hace, como tiene una bradicardia muy importante, le coloca ampollas de atropina, trata de colocarle marcapaso transitorio definitivo. Cuando hay una estabilidad hemodinámica y veo en el electrocardiógrafo que tiene una frecuencia muy baja, aparece esta bradiarritmia que hay que colocarle infusiones continuas de atropina y colocarlo al paciente en una unidad de cuidados intensivos o una unidad coronaria. Recuerden, y para su conocimiento, que hay un antídoto con anticuerpos antidigital FAB específicos que están en algunos lugares y en otros no. Pero si lo van a usar en una intoxicación digitálica, es en este tipo de cuadros, no en la cubeta digitálica. Y en la cubeta digitálica, ¿qué es? Es una expresión en donde a nivel electrocardiográfica que me estaría indicando que el paciente está impregnado o está en tratamiento con digoxina, que es una depresión del ST con ondas R altas en 1 ABL, que es cara anterolateral, B4 y B6, que es la parte de tabique y cara posterior. Entonces, se puede o no asociar a la inversión de la onda T. Y en el electro lo vemos como una cantidad de hemodinámica tipo digitálico, entonces aparece la intoxicación de la cubeta digitálica. En la intoxicación digitálica, uno que hace, como tiene una bradicardia muy importante, le coloca
ampollas de atropina, trata de colocarle marcapaso transitorio definitivo. Cuando hay una estabilidad hemodinámica y veo en el electrocardiógrafo que tiene una frecuencia muy baja, aparece esta bradiarritmia, que conocimientos que hay un antídoto con anticuerpos antidigital FAP específicos que están en algunos lugares y en otros no. Pero si los van a usar en una intoxicación digitálica es en este tipo de cuadros, no en la cubeta digitálica. Y en la cubeta digitálica, ¿qué es? Es una expresión en donde a nivel electrocardiográfica que me estaría indicando que el paciente está impregnado o está en tratamiento con digoxina, que es una depresión del ST con ondas R altas en 1 ABL, que es cara anterolateral, B4 y B6, que es la parte de tabique y cara posterior. Entonces, se puede o no asociar a la inversión de la onda T. Y en el electro lo vemos como una depresión en 1, en ABL, y de B4, B5 y B6. Esto, como vienen acá en estas derivaciones izquierdas, tengo que hacer diagnóstico diferencial con un infarto o un bloqueo auriculoventricular de la rama izquierda, ¿sí? Siempre, o un subendocárdico cuando tengo esto. Por eso, aparte de hacerle toda la batería de laboratorio, también le hago enzimas cardíacas, ¿sí? Y el electro, por supuesto, ¿no? Vamos a ver el hierro, porque era algo muy... Eso lo van a ver en farmacología, pero no quería dejar de darles estabilidad hemodinámica muy importante. Le coloca ampollas de atropina, trata de colocarle marcapaso transitorio definitivo. Cuando hay una estabilidad hemodinámica y veo en el electrocardiógrafo que tiene una frecuencia muy baja, ¿sí? Entonces, deben, en el caso de la digoxina, diferenciar lo que es la intoxicación de la cubeta digitálica. En la intoxicación digitálica, uno que hace, como tiene una bradicardia muy importante, le coloca ampollas de atropina, trata de colocarle marcapaso transitorio definitivo. Cuando hay una estabilidad hemodinámica y veo en el electrocardiógrafo que tiene una frecuencia muy baja, aparece esta bradiarritmia, que hay que colocarle infusiones continuas de atropina y colocarlo al paciente en una unidad de cuidados intensivos o una unidad coronaria. Recuerden, y para su conocimientos, que hay un antídoto con anticuerpos antidigital FAP específicos que están en algunos lugares y en otros. En la intoxicación digitálica, uno que hace, como tiene una bradicardia muy importante, le coloca ampollas de atropina, trata de colocarle marcapaso transitorio definitivo. Cuando hay una estabilidad hemodinámica y veo en el electrocardiógrafo que tiene una frecuencia muy baja, aparece esta bradiarritmia, que hay que colocarle infusiones continuas de atropina y colocarlo al paciente en una unidad de cuidados intensivos o una unidad coronaria. Recuerden, y para su conocimientos, que hay un antídoto con anticuerpos antidigital FAP específicos que están en algunos lugares y en otros no. Pero si los van a usar en una intoxicación digitálica es en este tipo de cuadros, no en la cubeta digitálica. Y en la cubeta digitálica, intoxicación digitálica es en este tipo de cuadros, no en la cubeta digitálica. Y en la cubeta digitálica, ¿qué es? Es una expresión en donde a nivel electrocardiográfica que me estaría indicando que el paciente está impregnado o está en tratamiento con digoxina, que es una depresión del ST con ondas R altas en 1 ABL, que es cara anterolateral, B4 y B6, que es la parte de tabique y cara posterior. Entonces, se puede o no asociar a la inversión de la onda T. Y en el electro lo vemos como una depresión en 1 a la inversión de la onda T. Y en el electro
cara anterolateral, B4 y B6, que es la parte de tabique y cara posterior. Entonces, se puede o no asociar a la inversión de la onda T. Y en el electro lo vemos como una depresión en 1, en ABL, y de B4, B5 y B6. Esto, como vienen acá en estas derivaciones izquierdas, tengo que hacer diagnóstico diferencial con un infarto o un bloqueo auriculoventricular de la rama izquierda, ¿sí? Siempre, o un subendocárdico cuando tengo esto. Por eso, aparte de hacerle toda la batería de Diferencial 5 con... y B6. Esto, como vienen acá en estas derivaciones izquierdas, tengo que hacer diagnóstico diferencial con un infarto o un bloqueo auriculoventricular de la rama izquierda, ¿sí? Siempre, o un subendocárdico cuando tengo esto. Por eso, aparte de hacerle toda la batería de laboratorio, también le hago enzimas cardíacas, ¿sí? Y el electro, por supuesto, ¿no? Vamos a ver el GER.
farmacología, pero no quería dejar de darles dos conceptos que eran justamente eso, la intoxicación y la cubeta digital. La intoxicación por hierro. La intoxicación por hierro es algo que uno no le da bolilla, sin embargo el hierro es muy importante porque está medicada una persona que embarazada, una persona anémica, para tratamiento con complejos polivitamínicos, entonces es importante. Y es importante el hierro cuando uno tiene una cantidad de hierro, ver qué tipo de compuesto tengo, porque no es lo mismo el sulfato ferroso que el fumarato ferroso que el gluconato ferroso. Entonces, ¿de qué depende esa diferencia? Depende del porcentaje de hierro elemental que tenga cada elemento. Si ustedes observan la diapositiva, ven que el sulfato tiene un 20% de hierro elemental, el fumarato un 33% y el gluconato un 12%. Vale decir que no es lo mismo intoxicarse con 20 comprimidos de sulfato ferroso, de fumarato o de gluconato. Así que eso ténganlo presente porque la intoxicación, de acuerdo a esto, de acuerdo al porcentaje de hierro elemental, va a ser leve, moderado, grave, ¿sí? Entonces, si yo tengo un porcentaje de hierro elemental por debajo de los 20 miligramos por kilo, no va a ser tóxico, pero si yo tengo 20 a 40 va a ser leve, de 40 a 60 va a ser moderado y más de 60 va a ser grave. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando yo hago las correcciones o yo evalúo a un paciente que se tomó 40 comprimidos de hierro, primero tengo que ver qué hierro tomó. Después tengo que ver cuánto porcentaje de hierro elemental tiene cada capsulita que tomó. Y después tengo que multiplicar cada capsulita por la cantidad de cápsulas que tomó en escala. Y ahí recién ver si es leve, moderada o grave la intoxicación. La intoxicación con hierro guarda una cierta característica en cuanto a los estadios y al impacto que tienen en el órgano blanco. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, en una primera fase va a tener un efecto corrosivo directo. ¿Por qué? Porque el hierro es mal absorbido y es muy irritante a nivel de la mucosa gástrica. Se absorbe mal con el estómago lleno, o sea que hay que hacerlo con el estómago vacío. Por eso se recomienda darlo en ayunas y en un medio donde sea ácido, por ejemplo, en ayunas con un jugo de naranja, y ahí se absorbe más rápidamente, ¿sí? A nivel cardiovascular me va a producir vasodilatación, esa coloración rojiza de la piel, y depresión miocárdica por el hierro libre que está en circulación. A nivel de la coagulación me inhibe el fibrinógeno, el pasaje justamente de fibrinógeno a fibrina. A nivel hepático me puede dar necrosis masiva del órgano periportal, fíjense que es diferente al paracetamol. Y a nivel neurológico me puede traer un cuadro de letargia, de coma, etcétera. ¿Cómo yo sé que el paciente ingirió componentes o comprimidos de hierro? Lo sé primero porque cuando le hago una placa, primero la historia clínica, me está hablando, me está diciendo que tomó tal cosa. Después, por una placa de abdomen. Concentraciones superiores a 20 miligramos por kilo me tienen que llamar la atención. Y sobre todo cuando tengo en la placa de abdomen estos elementos que son radiopacos, elementos circulares radiopacos a nivel del estómago, porque se hace todo disculpe la expresión, un pelotón ahí, una pelota en el estómago, que me va a dar una forma radiopaca, y esa forma radiopaca, juntamente con una acidosis a través de los gases arteriales y alteraciones a nivel hepáticas en el hepatograma, puedo llegar a la conclusión que el paciente está intoxicado con hierro. Y otra de las cosas que también no lo he puesto acá, pero sí también puede ser de ayuda, es el color de la orina. La orina va a tornarse de un color oscuro, está intoxicado con hierro. Y otra de las cosas que también a través de los una pelota me tienen que llamar la atención, y sobre todo cuando tengo en la placa de abdomen estos elementos que son radiopacos, elementos circulares radiopacos a nivel del estómago, porque se hace todo disculpe la expresión, un pelotón, me está diciendo. Con hierro guarda una cierta característica en cuanto a los estadios y al impacto que tienen en el órgano blanco.
por ejemplo, a nivel gastrointestinal, en una primera fase va a tener un efecto corrosivo directo. ¿Por qué? Porque el hierro es mal absorbido y es muy irritante a nivel de la mucosa gástrica. Se absorbe mal con el estómago lleno, o sea que hay que hacerlo con el estómago vacío. Por eso se recomienda darlo en ayunas y en un medio donde sea ácido, por ejemplo, en ayunas con un jugo de naranja, y ahí se absorbe más rápidamente, ¿sí? A nivel cardiovascular me va a producir vasodilatación, esa coloración rojiza de la piel, y depresión miocárdica por el hierro libre que está en circulación. A nivel de la coagulación me inhibe el fibrinógeno, el pasaje justamente de fibrinógeno a fibrina. A nivel hepático me puede dar necrosis masiva del órgano periportal, fíjense que es diferente al paracetamol. Y a nivel neurológico me puede traer un cuadro de letargia, de coma, etcétera. ¿Cómo yo sé? Fíjense que es diferente al paracetamol. Y a nivel neurológico me puede traer un cuadro de letargia, de coma, etcétera. ¿Cómo yo sé que el paciente ingirió componentes o comprimidos de hierro? Lo sé primero porque cuando le hago una placa, primero la historia clínica me está hablando, me está diciendo cómo tal cosa. Después por una placa de abdomen. Concentraciones superiores a 20 miligramos por kilo me tienen que llamar la atención. Y sobre todo cuando tengo en la placa de abdomen estos elementos que son radioopacos, elementos circulares radioopacos a nivel del estómago, porque se hace todo disculpe la expresión, un pelotón ahí, una pelota en el estómago, que me va a dar una forma radiopaca, y esa forma radiopaca, juntamente con una acidosis a través de los gases arteriales y alteraciones a nivel hepáticas en el hepatograma, puedo llegar a la conclusión que el paciente está intoxicado con hierro. Y otra de las cosas que también no lo he puesto acá, pero sí también puede ser de ayuda, es el color de la orina. La orina va a tornarse de un color oscuro, oscuro cuasi negruzco. Por ende, tengo un componente que va a interactuar contrarrestando todos los efectos que tenga el hierro. Y ese componente es la deferroxamina. ¿El hierro qué es? Es un metal. Al metal se le da un quelante. El quelante neutraliza el efecto tóxico que tiene el metal. Por eso cuando estudien metales, aplíquenlo esto. ¿Cuándo está indicado la deferroxamina? Cuando tengo más de 500 miligramos, cuando tengo síntomas, aparte cuando veo esos elementos radiológicos en la placa, y se le da en una infusión lenta, de 15 a 30 miligramos por kilo de peso, y trato de observar cómo responde. Primero monitoreo la concentración sérica, después le saco una placa al paciente y después le miro la orina a ver cómo está. Si yo tengo una concentración sérica por debajo de 150, mejora el cuadro clínico, no tengo esos componentes radiopacos a nivel de la placa, retorna la orina a un color normal, entonces estoy en buen camino. Lo tengo que suspender. Y lo tengo que suspender también cuando tengo riesgos en la infusión de una hipotensión y gases arteriales y alteraciones a nivel hepáticas en el hepatograma, puedo llegar a la conclusión que el paciente está intoxicado con hierro. Y otra de las cosas que también no lo he puesto acá, pero sí también puede ser de ayuda, es el color de la orina. La orina va a tornarse de un color oscuro, oscuro cuasi negruzco. Por ende, tengo un componente que va a interactuar contrarrestando todos los efectos que tenga el hierro. Y ese componente es la deferroxamina. ¿El hierro qué es? Es un metal. Al metal se le da un quelante. El quelante neutraliza el efecto tóxico que tiene el metal. Por eso cuando estudien metales, aplíquenlo esto. ¿Cuándo está indicado la deferroxamina? Cuando tengo más de 500 miligramos, cuando tengo síntomas, aparte cuando veo esos elementos radiológicos en la placa, y se le da
en una infusión lenta, de 15 a 30 miligramos por kilo de peso, y trato de observar cómo responde. Primero monitoreo la concentración sérica, después le saco una placa al paciente y después le miro la orina a ver cómo está. Si yo tengo una concentración sérica por debajo de 150, mejora el cuadro clínico, no tengo esos componentes radiopacos a nivel de la placa, retorna la orina a un color normal, entonces estoy en buen camino. Lo tengo que suspender. Y lo tengo que suspender también cuando tengo riesgos en la infusión de una hipotensión arterial, no puedo seguir dándoselo, lo tengo que suspender. Se le da en un efecto tóxico. ¿El hierro qué es? Es un metal. Al metal se le da un quelante. El quelante neutraliza el Qué efecto raro, tóxico pasaron 3 años que y nunca me tiene viste en el eso, ¿no? metal. Por eso cuando estudien metales, aplíquenlo esto. ¿Cuándo está indicado la D-ferroxamina? Cuando tengo más de 500 miligramos, cuando tengo síntomas, aparte cuando veo esos elementos Si no leer radiológicos en la más, placa, y se le da en una infusión lenta, de no sé, yo 15 no a hablo 30 estas miligramos cosas. por kilo de peso, y No sé qué trato será. de observar cómo No tenés responde. vergüenza, Primero te encantan estas monitoreo cosas. la concentración No sérica, huevo. después le saco una placa al paciente y después le miro la orina. Y se le da en una infusión lenta, No, ¿para qué le fuiste a hablar a Ale? de 15 a 30 miligramos por kilo de peso, y ¿Qué te querés trato de hacer? observar cómo responde. Primero Ale inocente, monitoreo la corrupto. concentración sérica, después le saco una placa al paciente y después le miro la orina a ver cómo está. Si yo tengo una concentración sérica por debajo de 150, mejora el cuadro clínico, no tengo esos componentes radiopacos a nivel concentración sérica, después le saco una placa al paciente. Esto. ¿Cuándo está indicado la D-ferroxamina? Cuando tengo más de 500 miligramos, cuando tengo síntomas, aparte cuando veo esos elementos radiológicos en la placa, y se le da en una infusión lenta, de 15 a 30 miligramos por kilo de peso, y trato de observar cómo responde. Primero monitoreo la concentración sérica, después le saco una placa al paciente y después le miro la orina, cómo responde. Primero monitoreo la Tu única concentración respuesta es sérica, pervertido, ¿no? después Tu le única saco una respuesta. placa al paciente y después le miro la orina a ver cómo está. Cómo Me encanta. responde. Primero Puta, 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 monitoreo la puta. concentración sérica, Culo, teta, pene, sostén, aparte cuando veo esos tetas. elementos radiológicos en la placa, y se le da en una infusión lenta, de 15 a 30 miligramos por kilo de peso, Caballito. y trato de observar Eso te cómo gusta. responde. Primero monitoreo la Te da concentración vergüenza. sérica, Hablaban de después eso le de todo. saco una placa al paciente y después le miro la orina a ver cómo está. Si yo tengo una No se concentración ubica en sérica tiempo y por espacio. debajo de 150, mejora el cuadro clínico, no tengo esos componentes radiopacos a nivel de la placa, retorna la orina a un color normal, entonces estoy en buen camino. Lo tengo que suspender. Y lo tengo que suspender también cuando tengo riesgos en la infusión de una hipotensión arterial, no puedo seguir dándoselo, lo tengo que suspender. Y cuando... a ver, esperen un cacho. Ok, perdón porque escuché un ruido. Y tengo que suspenderlo cuando el paciente, además de la hipotensión, tengo sospechas de que se ha producido alguna lesión o alguna perforación. Entonces, si sigo infundiéndolo, la D-ferroxamina, puedo terminar en una sepsis por una yersinia enterocolítica a nivel abdominal. Entonces ahí lo tengo que suspender sí o sí. ¿Sí? Esto es en una sepsis por una yersinia enterocolítica a nivel abdominal. Entonces ahí lo tengo que suspender sí o sí. ¿Sí? Roxamina, puedo terminar en una sepsis
por una yersinia enterocolítica a nivel abdominal. Entonces ahí lo tengo que suspender sí o sí. ¿Sí? Esto es el hierro. Hierro, ¿cuándo lo suspendemos? Otro de los tóxicos, y ya vamos terminando para dar paso a las... Pero no dejó como lo administrado. Sí. Estoy en buen camino. Lo tengo que suspender. Y lo tengo por debajo de... Asqueroso, quiere llevar su lenguaje parcelario a todos lados. De 15 a 30 miligramos por kilo de peso, y trato de observar cómo responde. Primero monitoreo la concentración sérica, después le saco una placa al paciente y después le miro la orina, a ver cómo está. Si yo tengo una concentración sérica por debajo de 150, mejora el cuadro clínico, no tengo esos componentes radiopacos a nivel de la placa, retorna la orina a un color normal, entonces estoy en buen camino. Lo tengo que suspender. Y lo tengo que suspender también cuando tengo riesgos en la infusión de una hipotensión arterial, no puedo seguir dándoselo, lo tengo que suspender. Y cuando... a ver, esperen un cacho. Por ende, ayuda es el color de la orina. La orina va a tornarse de un color oscuro, oscuro cuasi negruzco. Por ende, tengo un componente que va a interactuar contrarrestando todos los efectos que tenga el hierro. Y ese componente es la deferroxamina. ¿El hierro qué es? Es un metal. Metales, aplíquenlo esto. Está en la placa y se le da en una infusión lenta, de 15 a 30 miligramos por kilo de peso, y trato de observar cómo responde. Primero monitoreo la concentración sérica, después le saco una placa al paciente y después le miro la orina, a ver cómo está. Si yo tengo una concentración sérica por debajo de 150, mejora el cuadro clínico, no tengo esos componentes radiopacos a nivel de la placa, retorna la orina a un color normal, entonces estoy en buen camino. Lo tengo que suspender. Y lo tengo que suspender también cuando tengo riesgos en la infusión de una hipotensión arterial, no puedo seguir dándoselo, lo tengo que suspender. Y cuando... a ver, esperen un cacho. Perdón porque escuché un ruido. Y tengo que suspenderlo cuando el paciente, además de la hipotensión, tengo sospechas de que se ha producido alguna lesión o alguna... El metal. Por eso cuando estudian metales, aplíquenlo esto. ¿Cuándo está indicado la deferroxamina? Cuando tengo más de 500 miligramos, cuando tengo síntomas, aparte cuando veo esos elementos radiológicos en la placa, y se le da en una infusión lenta, de 15 a 30 miligramos por kilo de peso, y trato de observar cómo responde. Primero monitoreo la concentración sérica, después le saco una placa al paciente y después le miro la orina, a ver cómo está. Si yo tengo responde, primero monitoreo la concentración sérica, después le saco una placa al paciente y después le miro de observar está bien. Segundo y tercero. Nada más. cómo responde. Primero monitoreo la concentración sérica, después le saco una placa al paciente y después le miro la orina, a ver cómo está. Si yo tengo una concentración sérica por debajo de 150, mejora el cuadro clínico, no tengo esos componentes radiopacos a nivel de la placa, retorna la orina a un color normal, entonces estoy en buen camino.
lo tengo que suspender. Y lo tengo que suspender también cuando tengo riesgos en la infusión de una hipotensión arterial, no puedo seguir dándoselo, lo tengo que suspender. No, al Y revés. Ah, no, cuando, está bien. a ver, esperen un cacho. Ok, perdón porque escuché. Concentración Y tengo que 0,9. suspenderlo cuando el paciente, además de la hipotensión, tengo sospechas de que se ha producido alguna lesión o alguna perforación. Entonces, si sigo infundiéndolo, la deferroxamina, puedo terminar en una sepsis por una Yersinia enterocolítica a nivel abdominal. Entonces ahí lo tengo que suspender sí o sí. ¿Sí? Eso es el hierro. Hierro. Eso le ¿Cuándo lo gusta, suspendemos? doctorado. Otro de los tóxicos, y ya Todas vamos esas cosas le gusta terminando escuchar. para dar paso a las